Causas por las cuales las personas se hacen violentas. La violencia es una situación multifactorial para que se manifieste en las personas. Tiene que ver con varios elementos. Primero, tiene que ver con elementos biológicos, es decir, que son los más primarios, que tiene que ver con una predisposición a enojarse, a molestarse o a que los niveles de sus emociones sean altos en términos de neurotransmisores o de sustancias que se manejan en las emociones. Por otro lado, tiene que ver los factores psicológicos, es decir, qué tanto se aprendió a manifestarse de esa manera y no se pusieron límites en el pasado. Entonces, ahí ya llevamos dos elementos que contribuyen, una parte biológica, una parte psicológica y evidentemente una parte social. La parte social es que cuando vivimos o cuando coexistimos en lugares en donde las diferencias se arreglan con golpes, con gritos, con cualquier tipo de violencia, es decir, cualquier conducta exacerbada, exagerada, para esgrimir las diferencias, pues evidentemente eso va a contribuir fuertemente. También experiencias traumáticas, ¿qué quiere decir? Cuando en algún momento nos vimos involucrados en una situación y la forma de resolverse o resolver las diferencias fue a través de actos violentos, intimidaciones y demás, pues evidentemente aprendemos a hacer eso. Es difícil erradicarla porque precisamente es efectiva, es decir, hay personas que ceden rápidamente ante estas conductas y entonces el violento empieza a entender que ese es el camino para resolver. ¿Por qué? Porque mientras estadísticamente más veces funcionen sus actos violentos, lo seguirá utilizando hasta en tanto no aparezca alguien que no ceda ante esos, digamos, estímulos y no consiga lo que se quiere. Precisamente, pues hay estructuras sociales que permiten contener o deberían de hacerlo, que es la familia, grupos sociales, evidentemente la ley, los cuerpos de seguridad y demás. Pero básicamente eso es una instancia que se va haciendo cada vez más lejana dependiendo de la persona, es decir, empieza desde la niñez y puede ir aumentando gradualmente en la adolescencia, en la vida adulta y demás. También tiene que ver con influenciadores, es decir, ¿qué quiere decir? ¿Cuáles serían los influenciadores? Pueden ser personas en nuestro ambiente social o contenidos que podamos estar consumiendo frecuentemente y eso se convertiría en una cultura violenta, es decir, los videojuegos, las películas, actividades sociales y demás. Entonces, al estar expuesto frecuentemente a estos estímulos, pues evidentemente el cerebro empieza a interpretar como normalidad y entonces es donde se convierte en un conflicto, en una situación problemática. ¿Por qué? Porque va a desembocar en consecuencias desagradables, pueden ser de diferentes niveles de gravedad, pero en general el uso de esta conducta no aporta valor, no es la forma conveniente de conducirse en una cuestión social, familiar y de pareja.